Bueno, esta es la presentación de la guía número 9 de octavo, del grado octavo. Es una guía donde el tema son las raíces. Acá está igual relacionado el tema de las potencias que fue el que se vio en el módulo anterior, una continuación de esto. Bueno, entonces en primer momento de exploración donde se retoma el tema de la potenciación, ya que la radicación está directamente relacionada con él, ¿cierto? Entonces aquí una primera pregunta de esos mensajes que dicen compártelo con tantas personas, ¿cierto? Igual, exactamente lo mismo. Y entonces la pregunta es, después de suceder esto, ¿a cuántas a cuántas personas se les compartirá esa imagen? ¿Cierto? Y entonces de ahí estará la respuesta que deban dar, para llenar. Un segundo momento donde se recuerdan algunas cositas de la potenciación, ¿cierto? Y entonces, eh, principalmente, mencionar que tenemos 5 con un exponente, y entonces será multiplicar el 5 4 veces. Entonces, ¿cuál va a ser el exponente? Entonces, si la base que se repite es el 5, el exponente acá es el 4, que es el número de veces que se repite la base. Ahí está, hasta 4 veces. Y esto entonces, ¿cuánto nos dará? 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. ¿Cierto? Y así, recordando la potenciación, entonces llenamos los otros espacios. Luego viene ya el momento de estructuración y profundización, donde el tema es la radicación, ¿cierto? Está dividido en dos columnas, como se hizo en el módulo anterior. Y entonces en la potenciación teníamos una base, en este caso el 3, un exponente, en este caso el 2, entonces el 3 se multiplica por sí mismo dos veces, 3 por 3 da 9. La radicación es una operación inversa a la potenciación, ¿cierto? Entonces en la potenciación se encuentra una potencia. En la radicación lo que vamos a encontrar es la base de esa potencia. Entonces, ¿cómo escribimos la radicación? Entonces tenemos un símbolo radical, aquí está. Tenemos ese exponente, aquí se convierte en un índice de la raíz. Ese es el índice de la raíz, el índice del radical. Y el 3 es la raíz. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 2 es 9. El 3 multiplicado por sí mismo da 9, ¿cierto? Sin dejar de recordar que hay otro número que multiplicado por sí mismo da 9. ¿Cuál es? El menos 3. Recordemos que menos 3 por menos 3, el menos 3 multiplicado por sí mismo también nos da 9 positivo, porque menos por menos da más, 9. Y eso igual lo veremos ahorita. Entonces, 5 a la 3, otro ejemplo, da 125. Entonces, con la raíz cúbica de 125 es 5, porque el 5 multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 125. 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, en la radicación que se busca, la base, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces da 125? Ya lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces, aquí ese número va a ser el 5, muy bien. Nos dice el búho, ten en cuenta. Entonces las raíces cuadradas de los números positivos tienen dos soluciones. La raíz cuadrada de 64 puede ser 8 o también puede ser menos 8. Porque 8 por 8 da 64. Pero menos 8 al cuadrado, menos 8 por menos 8 es también 64 positivo. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe así. Se escribe que la raíz cuadrada de 64, que es un número positivo, puede ser más o menos 8. Por no decir que es más 8 o menos 8, entonces escribe este símbolo más o menos 8. Y cuando es negativo, esas raíces cuadradas no tienen solución, ¿cierto?
que exactamente no tienen solución en los reales, que son los números que conocemos hasta el momento. Después miramos que hay otros números que sí, ¿cierto? Pero por el momento, en los números que conocemos no tienen solución. ¿Por qué? Porque no hay un número que multiplicado por sí mismo de menos 4, ¿cierto? Ah, profe, es que el 2, no, porque 2 por 2 da 4 positivo. Ah, profe, entonces el menos 2, no, porque el menos 2 por el mismo menos 2, menos por menos da 4 positivo también. Menos por menos da más. Ah, profe, el 2 y el menos 2, no, porque no es el mismo número, ¿cierto? Entonces, cuando sea negativa la raíz y el índice de la raíz, el índice del radical sea par, esa raíz no va a existir por el momento en los números reales, ¿cierto? Entonces miraremos pues que hay otro conjunto en el que sí se da, aunque sí pueda existir, ¿cierto? Como adelanto, pues si no es real, ¿cierto? Entonces va a ser irreal y van a aparecer unos números que se llaman imaginarios. Signo de la raíz. Entonces uno cómo sabe cuál es el signo de la raíz, aquí se da una tablita para averiguar cuál será el signo de la raíz. Entonces si el índice es impar, aquí tiene un índice par, el signo es positivo, va a haber una sola raíz positiva. Si el índice es impar, porque el 3 es impar, ese es el índice, y la cantidad subradical es negativa, ¿cierto? Es menos 343, va a haber una sola raíz que es negativa. Cuando las raíces son impares, va a existir una sola raíz. Cuando la raíz es par, por ejemplo aquí raíz cuarta de índice 4 de 16/81, ¿este qué signo tiene? Es positivo. Y el índice es par. Entonces si es par y el signo es positivo, van a haber dos. Puede ser más o menos. Después vemos esto. Raíz, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces da 16? El 2. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 4 veces da 81? El 3. Pero entonces la respuesta va a ser más o menos 2/3. Ahora, si el índice es par, aquí está par, y esta cantidad que está dentro de la raíz es negativa, entonces no tiene solución en los reales. Conclusión, para resumir eso, si el índice es impar, la raíz tiene el mismo signo del radicando. Si el índice es impar, positiva, positiva. Si es impar, positiva, positiva. Si es impar, negativa, va a dar negativa. Listo. Si es par y el radicando es positivo, van a haber dos raíces. Una positiva y una negativa. Eso lo escribimos más o menos y el número que nos dé. Y si es par y el radicando es negativo, entonces no va a existir una raíz real. No va a existir ninguna. Ahora, teniendo en cuenta eso, entonces se van unas propiedades que son básicamente las mismas de la potenciación. Es decir, raíz n encima de un producto. Si uno va a sacar la raíz a un producto, entonces uno puede distribuir esa raíz en el producto, la puede distribuir. Entonces saca la raíz de ese índice al número que está acá y la raíz de ese índice al otro número y multiplica esas dos. Ejemplo, raíz cúbica de 8 por 27. Entonces si uno multiplica 8 por 27 le da un número muy grande. Entonces después buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo de eso es más difícil. ¿Qué puede hacer uno? Separarla. Entonces saquemos la raíz cúbica 8 y eso lo multiplicamos por la raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 4 por 2 8. Y raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 9 por 3 27. Y ya teniendo ese resultado es muy fácil, 2 por 3 da 6. Salió listo. En la división pasa lo mismo. Entonces aquí está el ejemplo. Uno divide, entonces raíz cúbica de 100 dividido 25. Vamos a ver cuánto es 100 dividido 25. No, hagámoslo así. Entonces sacamos la raíz cúbica 100, que es 10, y lo dividimos por la raíz cúbica de 25, que es 5. ¿Por qué 5? Porque 5 por 5, 25. Cuando uno hace estas raíces así en operaciones, ¿cierto? Cuando lo haces en operaciones,
toma solamente la respuesta que es positiva. Cuando lo hace así en operaciones, solamente toma la positiva. Más adelante veremos en otro tipo de ejercicio, eso lo ven en noveno realmente, que uno a veces sí debe tomar las dos, pero cuando sean ejercicios de este tipo, raíces pares, tomamos solamente la positiva. ¿Cierto? ¿Cuándo tomamos las dos? Básicamente cuando me hagan la pregunta específica de una raíz. Ahora vemos eso en los ejemplos más adelante, en los ejercicios. Entonces, raíz cúbica de raíz cuadrada de 100, 10. Raíz cuadrada de 25, 5. 10 dividido 5 da 2. Y ya salió. La raíz enésima de una potencia. Entonces, esto es otra forma de escribir los exponentes. ¿Cierto? Si uno tiene una división de exponentes, puede escribirlo como una raíz. Si tiene una raíz, puede dividir los exponentes. Entonces, miren aquí lo fácil. Raíz cuadrada de menos 5 a la 4. Entonces, ¿cómo hace eso? Entonces, de una vez, este 4, este exponente, lo divide por el índice de la raíz. 4 divide por 2, que es el índice de la raíz. Entonces, el menos 5 va a quedar igual, y 4 dividido 2 da 2. ¿Qué queda? Menos 5 a la 2. Entonces, el menos 5 se multiplica 2 veces. Multiplica por sí mismo. Menos 5 por menos 5, menos por menos da más, y 5 por 5, 25. Y cuando se tenga la raíz enésima de otra raíz enésima, ¿cierto? Que era como cuando se tenía la potencia de otra potencia, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican. ¿Qué se hace con los índices de las raíces? Se multiplican. Entonces queda una sola raíz y se multiplican los índices. Miren un ejemplo. Esta raíz de 64, raíz cuadrada, porque no tiene índice, uno asume que es 2, está dentro de una raíz cúbica. Entonces, ¿uno qué hace? Deja una sola raíz y multiplica 3 por 2, acá está, y eso nos da 6. Y ya entonces haya la raíz de índice 6 de 64. Como es par y el radicando es positivo, van a haber dos raíces. Entonces por eso escribimos más o menos. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 6 veces da 64? El 2. Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Ahí están las 6 veces. Pero recordemos, puede ser más o menos, puede ser positivo o negativo. Entonces ahora para ver si esto se comprendió, pasemos a los ejercicios. Tú puedes hacerlo, así como el muñequito levanta la pesa, ustedes lo van a poder hacer. Entonces primero completar esas expresiones, ¿cierto? 3 a la 4, entonces ¿cuánto da eso? Entonces uno multiplica el 3 4 veces y escribe acá el resultado, ¿cierto? Ahora, ¿eso qué implica? Implica que la raíz de índice 4 de 81 va a ser ¿cuál? Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces nos da 81? Y ese es el resultado que escriben acá, ¿cierto? Voy a ayudarles con el F, ¿cierto? Que por ser el negativo, como que uno a veces le tiene más respeto. Entonces, a ver, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces da 16? Entonces uno casi siempre piensa, ah, sí, el 4, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que entonces uno dice la raíz cuadrada de 16. Ah, sí, este es el que va acá, como está en el dibujito de allá, ¿cierto? Entonces si la raíz cuadrada de 16 nos dicen que es menos 4, ¿cierto? Esta respuesta debe corresponder con esta base, ¿cierto? Miren que igual es uno de los únicos casos que uno puede ver ahí negativo, aunque puede que otros ustedes lo puedan escribir de esa manera. Entonces aquí no era 4, sino que era menos 4, ¿cierto? Por la relación que hay con este. Completa esta tabla, entonces, ¿cómo se lee esto? Raíz cuadrada de 4. Si no tiene índice, es raíz cuadrada. Resultado, como es par, puede ser positiva o negativa, se escribe más o menos. 2. ¿Por qué es más o menos 2? Porque el 2 multiplicado por sí mismo 2 veces da 4. Y el menos 2 multiplicado por sí mismo 2 veces también da 4.